Hola, bienvenidos al siguiente podcast llamado Funciones Químicas Inorgánicas. Aprende a diferenciarlas. El propósito de este podcast es establecer la diferencia entre las funciones químicas inorgánicas de una manera sencilla. Para escribir y nombrar los compuestos químicos se utilizan las reglas dadas por la UPAC, sigla en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Según esta organización, el nombre de la sustancia debe, primero, definirse de modo que cada una quede bien diferenciada de las demás. Segundo, indicar al menos su fórmula empírica. Tercero, pronunciarse fácilmente. Cuarto, escribirse con el mismo número de signo. Sin embargo, antes de nombrar cualquier compuesto, se debe conocer a qué función química pertenece y qué grupo funcional permite identificarlo. Primero, definamos estos dos términos. Función química es un grupo de compuestos con propiedades y comportamientos químicos característicos. Las funciones químicas inorgánicas más importantes son óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. Grupo funcional son los átomos o grupo de átomos que identifican a una función química. Por ejemplo, el ion hidroxilo identifica a los hidróxidos o bases. Hablemos ahora de las 4 funciones químicas inorgánicas. Primero, los óxidos. Son compuestos binarios formados por la combinación química del oxígeno con otro elemento. Hay 2 tipos de óxidos. Óxidos ácidos. Están formados por el oxígeno y un no metal, como por ejemplo el dióxido de carbono. Óxidos básicos. Están formados por el oxígeno y un metal, como por ejemplo el óxido de sodio. Segundo, hidróxidos o bases. Resultan de la reacción entre los óxidos básicos y el agua, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Tercero, ácidos. Hay 2 tipos de ácidos. Hidrácidos. Resultan de combinar el hidrógeno con un no metal, como por ejemplo el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico. Oxácidos. Resultan de la unión de un óxido ácido con agua, como por ejemplo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Cuarto, las sales. Resultan de la combinación de un ácido con un hidróxido o base. Las sales pueden ser de varios tipos. Neutras, como por ejemplo el cloruro de sodio, conocido también como sal de cocina, y el carbonato de calcio. Ácidas, como por ejemplo el bicarbonato de sodio. Básicas, como por ejemplo el hidroxicloruro de magnesio. Finalmente, para diferenciar las funciones químicas inorgánicas, podemos utilizar las siguientes reglas simples. Primero, si el compuesto está formado por 2 elementos y uno de ellos es el oxígeno, el compuesto es un óxido. Tener en cuenta que hay excepciones como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Segundo, si el compuesto termina en el ion hidroxilo, es un hidróxido o base. Tercero, si el primer elemento que aparece en la fórmula es el hidrógeno, el compuesto es un ácido. Hay que tener en cuenta que hay excepciones como el agua. Cuarto, si el compuesto no cumple ninguna de las 3 reglas anteriores, el compuesto es una sal. Hasta luego, nos vemos en el próximo podcast.